contenido, que sería más o menos la altura de mi contenido general de página. Ahora bien, si yo no tengo completamente definida la cantidad de elementos que van a conformar esta altura, no importa, pero sí es importante que yo lo vaya determinando para más o menos calcular cómo puede ir creciendo mi página. En este caso, como estoy trabajando con un documento 1920 por 1080, lo que voy a hacer es crear una altura de 1080 también para tener dos bloques importantes de contenido. Tomo mi capa de altura de contenido y me dirijo al panel de propiedades, y ahí donde dice altura la voy a modificar a 1080 píxeles. Una vez hecho esto, la voy a desplazar un poco hacia abajo, no tanto como para desaparecerla. Y como ahora ya sé más o menos cuánto mide mis elementos de contenido, considerando también el slider, voy a multiplicar 1080 por 2, lo que me da un resultado de 2160 píxeles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar la altura de mi mesa de trabajo. Selecciono mi mesa de trabajo aquí mismo, web 16:9, y voy a tomar la herramienta de mesa de trabajo, que es esta que tenemos aquí. Recuerda que lo puedes hacer con Shift V para cambiarlo, y al hacer eso, aquí aparece en la parte superior, en la barra de propiedades, los elementos que me van a permitir cambiar la unidad de medida o el tamaño que le estoy asignando, y le voy a poner 2160 píxeles de alto. Entonces ya puedo desplazar mi área de contenido, a la cual le voy a poner también otro color para poderlo diferenciar claramente. Como ves, estoy poniendo colores un poco extravagantes, si lo quieres llamar así, para poder diferenciarlos de manera clara. Aquí lo voy a poner en cian. Y finalmente me falta la altura de mi footer. El footer lo voy a dejar de un alto de 350 píxeles. Puede contener, como te decía en lecciones anteriores, el logotipo, un menú de acceso rápido, puede ser un menú de navegación copiado del menú superior, es decir, que tenga los mismos elementos, o puede tener un panel de registro para boletines de suscripción, o puede tener una pequeña forma de contacto, o puede tener un banner de publicidad, ¿no? Eso ya depende mucho de cómo se administran en diseño los contenidos que se van a colocar ahí. Entonces, si yo tenía una página con un alto de 2160, le voy a sumar los 350 píxeles de alto del footer y me da un total de 2510 píxeles. Nuevamente voy a mi panel de capas, selecciono mi mesa de trabajo, tomo la herramienta mesa de trabajo, recuerda es esta de aquí, te vas a dar cuenta cuando la tengas seleccionada o porque está oscura desde este punto o porque aparecen los signos de más. Y ahí en altura la voy a modificar a 2510 y voy a agregar mi documento o mi capa de altura de footer. Ahí está, y le voy a cambiar el color también y necesariamente la altura, que quedamos que era de 350 píxeles. Listo. Este footer sí lo voy a llevar a X0, quiero que esté pegadito al lado izquierdo de nuestra mesa de trabajo y lo voy a arrastrar hasta la parte inferior. Es un ejercicio un poco burdo si tú quieres, pero esto te va a ayudar como principiante a tener un contexto muy general de cómo puedes ir componiendo los elementos de tu sitio web, ya sea que tú consideres tener un slider o no, o quizás consideres que esto debería de tener un ancho general o un alto general de esto sin contar el slider. Va a depender del diseño que tú trabajes, pero teniendo en cuenta estos elementos de estructura, tú podrás determinar el alto que quieres que tenga tu área de contenido, si quieres que tenga un alto predeterminado o no, o qué tanto y dónde va a ser conveniente acomodar elementos. Es decir, que dentro de ese layout que tú estás generando puedas considerar que no quede ocultos elementos de la siguiente manera. Supongamos que tú trabajas sin conocer el alto de tu área de contenido y en ese trabajo tú calculas que en un ancho de 1920 tenga 800 píxeles de alto. Quizás tu página quedaría así y estos elementos no se verían. Por eso es conveniente conocerlos. Puede ser que mida un poco más, pero qué tal que queda así y lo único que tú podrías ver en la parte inferior son elementos un tanto ralos o simples sin mayor sentido. Es importante que tú consideres enmarcar dentro de un bloque los contenidos que vas a presentar, ya sea para indicar que existen
más elementos en la parte inferior de la página, o que pueda haber un indicador que diga bajar más, o algún elemento que esté dentro del contenido de la sección anterior o del bloque anterior, si lo quieres llamar así. Es decir, si yo hago esto, aquí estoy indicando que hay un contenido en la parte de abajo y la gente tendría que desplazarse un poco para verlo, pero está calculado que así pudiera funcionar. Si yo ya asigné un layout y esta línea que tengo aquí me marca el margen inferior, yo siempre puedo corregir esos elementos. Me voy a ir al menú superior, vista, voy a darle nueva composición de guía y aquí voy a determinar qué es lo que quiero que pase. Quiero que borre las guías existentes. Entonces, cuando yo le vuelvo a dar OK, me hace una alineación mucho más adecuada. Voy a cambiar de color a mi altura de footer porque se pierden un poco las guías. Ahí está. Este documento nos va a servir para poder trabajar nuestra área de estructura de página de inicio. Una vez teniendo claro cómo van a ser estos elementos, construir la página va a ser ligeramente más sencillo. Como acabamos de ver, generar la estructura de diseño para un ordenador, una tableta y un móvil es bien importante, ya que nos permite tener en cuenta cómo es que va a ser nuestro diseño para cada una de estas pantallas. Además, tener el esquema de diseño pensado de una manera mucho más clara va a ayudar a que nuestro trabajo fluya mucho mejor y que posteriormente nos ayude a optimizar procesos para el diseño de nuestro sitio. Recuerda que si tienes alguna duda dentro de todo este curso, tienes las lecciones para poder repasar y puntualizar sobre algún tema en específico. Además, estoy muy atento a los foros para responder las dudas que te surjan en caso de que sea necesario. En el siguiente curso empezaremos a trabajar ya más de lleno sobre el programa utilizando las capas dentro de Photoshop.